Rapis excelsa, la palmera que puede ayudar a mejorar nuestro ambiente. ¿Sabías que algunas plantas que tenemos dentro de casa no solo cumplen una función decorativa? Algunas pueden participar en procesos que afectan a la humedad ambiental, al intercambio de gases y a determinados contaminantes presentes en el aire. Suscríbete y comenta, detrás de la enfermedad hay más soledad del prado. Hoy vamos a conocer una de ellas, Rapis excelsa, conocida popularmente como palmera dama, palmera de salón o Lady Palma. En este vídeo vamos a conocer su origen, sus características y sobre todo, qué sabemos realmente sobre sus propiedades ambientales, su verdadero valor. Estas son las razones científicas por las que se cultiva masivamente en hogares, oficinas y hospitales. Purificación del aire. Comprobada, la Rapis excelsa fue incluida en el famoso estudio de la NASA, 1989, sobre plantas limpiadoras de aire en espacios cerrados y posteriormente validada por investigaciones adicionales. ¿Qué es Rapis excelsa? Su nombre científico es Rapis excelsa. Pertenece a la familia Arecaceae, la familia de las palmeras. Es una especie que forma múltiples tallos desde la base y puede desarrollar una mata bastante densa. Una de sus características más fáciles de reconocer son sus hojas. A diferencia de las palmeras con hojas pinnadas como Chamaedorea seyfriedsi, las hojas de Rapis excelsa son palmadas, es decir, tienen forma de abanico y están divididas en varios segmentos. Sus tallos recuerdan ligeramente a pequeñas cañas y están cubiertos por fibras y restos de las vainas de las hojas. Por eso también recibe nombres relacionados con la palma de abanico o palmera bambú. Su origen, Rapis excelsa, procede principalmente del sur de China y Vietnam. Es una planta adaptada a ambientes cálidos y húmedos y especialmente a condiciones de sombra o luz filtrada. Esta característica explica en parte por qué se ha convertido en una planta tan apreciada para interiores. No necesita recibir directamente el sol intenso para desarrollarse. Puede vivir en lugares luminosos pero protegidos, lo que la hace especialmente interesante para viviendas, oficinas, hoteles y otros espacios interiores. Cuando hablamos de plantas y calidad del aire, muchas veces escuchamos afirmaciones exageradas. Se dice que determinadas plantas eliminan todas las toxinas de una habitación. Eso no es correcto. Una planta no sustituye a la ventilación. Tampoco sustituye un sistema de filtración cuando existe una contaminación importante. Pero eso no significa que no tenga ningún efecto. La cuestión es conocer qué puede hacer realmente y en qué condiciones. Y Rapis excelsa ha sido estudiada precisamente en este contexto. Ayuda a mantener la humedad ambiental. Como cualquier planta verde, Rapis excelsa absorbe agua a través de sus raíces. Una parte de esa agua se transporta hasta las hojas y finalmente se libera a la atmósfera mediante un proceso denominado transpiración. La planta, por tanto, participa continuamente en el intercambio de agua entre el suelo y el aire. En un ambiente interior puede contribuir modestamente a aumentar la humedad relativa. Esto puede resultar especialmente interesante durante épocas en las que utilizamos calefacción y el aire interior se vuelve muy seco, pero hay que ponerlo en contexto. Una sola planta no va a convertir una habitación seca en un ambiente tropical. El efecto dependerá del tamaño de la planta, la cantidad de agua disponible, la temperatura, la humedad existente y la ventilación. Captura CO2. Otro proceso fundamental es la fotosíntesis. Durante el día, cuando existe luz suficiente, las hojas utilizan dióxido de carbono, agua y energía luminosa para producir materia orgánica. Simplificando, CO2 más agua más luz produce materia orgánica más oxígeno. Por tanto, Rapis excelsa, como cualquier planta fotosintética, capta CO2 y libera oxígeno durante la fotosíntesis. Pero tampoco debemos exagerar esta función. Si tenemos niveles elevados de CO2, porque hay muchas personas en una habitación cerrada, la solución principal sigue siendo renovar el aire. La planta puede participar en el ciclo del carbono, pero su capacidad es limitada en comparación con el volumen de aire de una vivienda.
puede ayudar a reducir determinadas partículas. Las hojas de las plantas ofrecen una superficie donde pueden depositarse partículas suspendidas en el aire. El polvo y determinadas partículas pueden quedar adheridos a la superficie de las hojas. Esto significa que la vegetación interior puede participar en cierta medida en la deposición de partículas. No debemos decir que Rapis excelsa funciona como un filtro EPA. No funciona así. Una planta funciona mediante mecanismos biológicos y físicos diferentes. Por eso hablamos de una contribución ambiental, no de un sistema de purificación comparable a un equipo especializado. Hay que mantener las hojas limpias. Si las hojas acumulan una capa importante de polvo, estamos reduciendo la superficie foliar activa y perjudicando también a la propia planta. Contaminación ambienta. El aire de los espacios interiores puede contener diferentes contaminantes. Pueden proceder de pinturas, adhesivos, muebles, materiales de construcción, productos de limpieza, combustión, humo, tráfico exterior y muchas otras fuentes. Entre ellos encontramos los llamados COV o compuestos orgánicos volátiles. Algunos ejemplos son formaldehído, benceno, tolueno, etilbenceno, xileno, y también podemos encontrar otros contaminantes, como el amoníaco, dependiendo de las fuentes existentes. Rapis excelsa ha aparecido en diferentes investigaciones sobre plantas capaces de interactuar con contaminantes del aire interior. Pero debemos hacer una distinción fundamental. Que una planta pueda retirar un contaminante en un experimento no significa que una sola planta vaya a limpiar una vivienda real de ese contaminante. ¿Qué contaminantes puede ayudar a retirar? Entre los contaminantes que han sido estudiados en relación con plantas de interior encontramos formaldehído. Es un contaminante que puede proceder de determinados materiales, muebles, adhesivos y productos industriales. Rapis excelsa ha sido incluida en investigaciones relacionadas con la eliminación de formaldehído y otro COV, benceno. Es un compuesto asociado principalmente a combustibles, humo y determinadas fuentes industriales. También ha sido investigado dentro de los estudios sobre plantas y COV. Tolueno puede encontrarse en productos como disolventes, pinturas y determinados materiales. Forma parte de los contaminantes estudiados en investigaciones de calidad del aire interior. Xileno, otro compuesto orgánico volátil relacionado con pinturas, disolventes y productos industriales. Amoníaco, aquí encontramos un dato especialmente interesante. Investigaciones experimentales recientes han estudiado Rapis excelsa frente al amoníaco y han encontrado capacidad de reducción en determinadas condiciones experimentales. Pero debemos recordar algo: un resultado obtenido en un experimento no puede convertirse automáticamente en una recomendación para una vivienda. Necesitamos conocer la concentración del contaminante, el volumen del espacio, el número y tamaño de las plantas, la ventilación y muchas otras variables. ¿Cómo limpia la planta el aire? Y llegamos a la pregunta clave: ¿cómo puede una planta interactuar con los contaminantes? La planta funciona como un pequeño sistema biológico formado por hojas, tallos, raíces y microorganismos asociados al sustrato. Empecemos por las hojas. Las hojas poseen pequeños poros llamados estomas. A través de ellos se produce el intercambio de gases entre la planta y el ambiente. Algunos contaminantes gaseosos pueden entrar en contacto con estos tejidos, pero la superficie de la hoja también tiene importancia. Determinadas sustancias y partículas pueden depositarse sobre ella. Después tenemos las raíces, y aquí aparece una parte que muchas veces se olvida cuando se habla de las plantas purificadoras. El sustrato también forma parte del sistema. En él viven numerosos microorganismos, bacterias y otros microorganismos pueden participar en la transformación o degradación de determinados compuestos. Por eso, cuando hablamos de fitorremediación, no deberíamos pensar únicamente en la hoja.
Tenemos que pensar en aire flecha, hojas flecha, planta flecha, raíces flecha, sustrato flecha, microorganismos. Es un sistema mucho más complejo, los microorganismos del sustrato. Esta parte es especialmente interesante. Algunos microorganismos asociados a las raíces pueden utilizar determinados compuestos orgánicos como fuente de carbono o transformarlos mediante procesos metabólicos. Eso significa que el contaminante puede no limitarse simplemente a quedar pegado a una hoja. Dependiendo de la sustancia y de las condiciones, puede producirse una transformación biológica. Por eso algunos estudios consideran que la eliminación de contaminantes por las plantas depende tanto de la planta como de la zona radicular y de los microorganismos asociados. Es decir, la maceta no es simplemente un recipiente donde está la planta, forma parte del pequeño ecosistema. ¿Qué ocurre con los contaminantes una vez que entran en la planta? No todos los contaminantes siguen el mismo camino. Algunos pueden ser absorbidos, otros pueden quedar retenidos temporalmente en superficies, otros pueden ser transformados metabólicamente y otros pueden interactuar principalmente con el sustrato y los microorganismos. Por eso no podemos decir, la planta absorbe el contaminante y lo convierte automáticamente en una sustancia inocua. El destino final depende de la naturaleza química del contaminante y de la fisiología de la planta. En algunos casos pueden intervenir enzimas vegetales capaces de transformar determinados compuestos. Conclusión, es una palmera ornamental, tolera relativamente bien la sombra, puede vivir en interiores, realiza fotosíntesis, capta CO2, libera oxígeno durante la fotosíntesis, transpira y aporta vapor de agua al ambiente.